University es... La de información presentada a continuación por Iván D. Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad en Zion International. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Les habla Iván Darío Moreno, fundador de Zion International University. Y acá estamos otra vez en nuestro programa Reconciliando Ciencia y Religión. Esta es la sesión o la segunda parte de preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer sus preguntas. Hay un drive donde las pueden dejar y pues esas preguntas que ustedes hagan me van a ayudar a mí pues para realizar estas sesiones y así aprender. Todos aprendemos con esas preguntas. Entonces hoy voy a tratar de responder las preguntas que más podamos en el tiempo que tenemos. Muchas gracias a los que están conectados en este momento, también a la comunidad de sordos y a todos ustedes por su tiempo. En ese momento estoy en la Florida, está pasando una tormenta tropical, entonces espero que no se dañe la transmisión por si me llego a desconectar. Bueno, entonces vamos a entrar a nuestros temas. Esta pregunta la hace Máximo Monserrate. ¿Cómo se conformaron las religiones después de Cristo? ¿De dónde provienen y cuál es su creencia? Entonces, después de Cristo, vamos a irnos al primer siglo de nuestra era. Nos vamos a ubicar en Judea, la antigua Palestina. Entonces, en ese momento, pues tenemos el judaísmo como una religión monoteísta, ¿sí? También tenemos a los samaritanos al norte, que ellos pues también son monoteístas, aunque ellos solo creen en los 5 primeros libros y tienen su propia versión de esos 5 primeros libros. Y también dentro de todos esos judíos, tanto de Jerusalén como los de Egipto, digamos que había diferentes grupos de judíos, ¿sí? Todos monoteístas, pero con diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones y lecturas de todos los textos que circulaban en esa época. Entonces, ¿y cómo era el imperio grecorromano? Totalmente politeísta. Entonces estaban todos los dioses romanos, que eran prácticamente los mismos dioses griegos, pero adecuados a la idiosincrasia romana. Entonces todo el mundo grecorromano era politeísta. Ese era el mundo, por lo menos, en el primer cuarto del primer siglo de nuestra era. Y ya, pues ustedes saben la historia que el cristianismo pues nació del judaísmo, ¿sí? Las otras, digamos, religiones siguieron existiendo hasta llegar a un punto en que ya el cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano y ya pues las cosas cambiaron para las otras religiones porque ya hubo una persecución en el momento de la cristianización de todo el imperio. Eso en cuanto a lo que estaba pasando en el imperio grecorromano, ¿sí? Pero en los otros lados del mundo pues teníamos muchas religiones también, muchas creencias, muchas prácticas antiquísimas. Si hablamos de la China, si hablamos de Japón, de la India, de Oceanía. Entonces realmente podríamos como que resumir todo en que el mundo era
politeísta. Y son solo muy poquitos ejemplos de religiones monoteístas como el judaísmo, que obviamente va a dar nacimiento a lo que es el cristianismo, otra religión monoteísta, y más adelante va a surgir el Islam como otra religión monoteísta. Recuerden que ustedes pueden dejar sus preguntas en el Drive. Y bueno, y pues vamos a la siguiente pregunta. Bien, entonces la siguiente pregunta es aclarar en qué momento ellos, los sumerios, esta pregunta es de Héctor Andrés Osorio. Él no escribió ellos a quienes se referían, pero yo supuse que eran los sumerios, tal vez se refería a otras personas, no sé. Adaptaron la historia a sus costumbres y creencias y lo narran en las tablillas cuneiformes con otros personajes, por ejemplo, Ziusudra. Entonces, no entendí muy bien esa pregunta, pero sí me pareció interesante hablarles un poco sobre la literatura sumeria. Entonces, para eso, voy a entrar aquí un momento a internet y mostrarles esto. Eso que ustedes ven allí en pantalla es la lista de reyes sumerios, antiquísima. Es como un registro histórico sobre historia sumeria. Suena rarísimo, pero para entenderlo mejor, digamos que en esta piedra, los antiguos sumerios hicieron una lista de sus reyes y de cuánto tiempo gobernaron, de las dinastías, etc. Ahora, para un historiador, o sea, el contenido de esta tablilla o de esta piedra, hay que corroborarlo para saber si realmente existieron todos estos personajes que nombra la tablilla, ¿sí? Entonces es importante que ustedes entiendan la diferencia entre un artefacto encontrado por la arqueología y el contenido de ese artefacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contenido de este artefacto puede ser ficticio, puede haber sido inventado. Por eso entramos al terreno de la mitología, pero puede que no. Entonces, por eso los historiadores tienen que corroborar la información de esas tablillas. Y lo interesante de esta lista de reyes sumerios es que nombra un personaje que se llama, bueno, que está relacionado con Ziusudra, y Ziusudra también recibió un nombre acadio que se llama Upnapishtim, y es prácticamente el Noé sumerio, es decir, los sumerios tenían una versión del diluvio y tenían una versión de un Noé. Obviamente no se llamaba Noé en la lengua sumeria, en la lengua acadia, pero al comparar esa historia, que precisamente está en la historia de Gilgamesh, es muy parecida a la historia de Noé, muy, muy, muy parecida, ¿sí? Pues les dejo esa información porque esta pregunta que me hicieron pues me hizo recordar lo interesante que fue este descubrimiento sobre las tablillas sumerias, la historia de Gilgamesh, que también los invito a ustedes a que la busquen, todo eso lo pueden encontrar por internet. Bien, siguiendo con nuestras preguntas. Tenemos la pregunta de Irma Escobar. Melquisedec, no sé si me salte. No. Primero vamos a la pregunta de Ricardo Dulcey.
¿cómo hacían los sumerios para llevar cronológicamente la cuenta diaria de los días? ¿Según qué calendario? También una pregunta muy interesante. Y también quiero mostrarles a ustedes cuál es el calendario, prácticamente uno de los calendarios más antiguos del mundo, es este. Se llama el calendario de Nippur. Ustedes lo pueden buscar por internet, ustedes van a ver imágenes del calendario de Nippur. Nippur fue una ciudad sumeria, ¿sí? Aquí está la ciudad de Ur, la famosa Ur de los caldeos. Y ustedes van a ver a la ciudad de Nippur aquí, al noroeste prácticamente de Ur. Y tenemos mucha información de Nippur. Era un centro religioso. Allí se creó el calendario de Nippur. Y lo más interesante de todo es que de este calendario de Nippur surgió el calendario hebreo. ¿Sí? Eso es un dato muy interesante. Del calendario de Nippur surgió el calendario hebreo. Que a propósito, no sé si ustedes estén relacionados con este calendario. Ustedes lo pueden buscar por internet. El calendario hebreo, pues comienza el año en lo que llamamos la primavera del hemisferio norte, es decir, entre marzo y abril. Ahí es donde comienza ese calendario. Con el mes de Nisan, también tiene 12 meses, ¿sí? Y era el calendario por el cual se regían los judíos y se siguen rigiendo los judíos. Pero es importante que ustedes sepan que este calendario hebreo se derivó de el calendario de Nippur. Bien, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta. Melquisedec era el rey de Salem. ¿Dónde estaba ubicada y por qué en la Biblia no se habla mucho de él, o sea, de Melquisedec? Bueno, la primera pregunta la podemos abordar, la segunda sí ya es tema de teología. Entonces quiero mostrarles a ustedes que Salem era un antiguo nombre que se le dio precisamente a Jerusalén. ¿Sí? No sé si aquí tengamos alguna imagen. Sí, tenemos una imagen. Aquí tenemos esta imagen, por ejemplo. Entonces, aquí está pues el Mar Muerto y aquí está Jerusalén. Entonces Salem era un antiguo nombre para la ciudad de Jerusalén. Entonces es muy interesante y claro, esa ciudad, Jerusalén, tuvo varios nombres. Tuvo Salem, tuvo el nombre de... bueno, en ese momento se me van los otros nombres, ¿sí? Jebús era otro nombre, pero estamos hablando del mismo lugar geográfico. Bien, entonces vamos a seguir con... Bueno, con la siguiente pregunta. Estoy muy interesado en que nos pueda explicar sobre los 430 años que el pueblo de Israel vivió en tierras extranjeras. Es que veo que siempre hay una confusión entre los que piensan que los 430 años son de esclavitud en Egipto y los que piensan que es desde Abraham. Pregunta de Fidel Candanosa, una pregunta muy interesante y todavía sigue la confusión. No es claro. Entonces,
Les voy a mostrar a ustedes una forma en que algunos lo interpretan, que es una forma pues como, como que se adapta un poco a la historia, ¿sí? Y puede que otros lo interpreten de otra manera. Esa es una forma de interpretarlo, ¿sí? A la luz de la historia. Es decir, esto lo hizo Floyd Nolan Jones. Entonces, de este punto, que es el pacto o la promesa de Abraham, ¿sí? A este punto, que es el éxodo y la ley entregada a Israel a través de Moisés, están los 430 años, que se nombra precisamente en Éxodo 12 y Gálatas 3. Ahora, eso se podría entender si se parte en diferentes secciones. Entonces tendríamos una sección de 30 años, que es cuando Abraham vive en Canaán. Entonces, aquí, en este punto, es cuando Isaac es destetado y la opresión y maltrato de Israel por los egipcios se empieza, según Génesis 21. Acá empezaría esos 400 años, como lo ven aquí en la figura, los 400 años de opresión y maltrato de Génesis 15 y Hechos 7 sería desde este punto. Luego pasarían 185 años, que son los descendientes de Abraham, que viven en Canaán, hasta este punto, que es cuando Jacob entra en Egipto, cuando tiene alrededor de 130 años, según Génesis 47. ¿Sí? Y realmente la estancia en Egipto sería de 215 años hasta este punto. Eso sería una manera de reconciliar lo que dice Génesis, lo que dice Hechos, lo que dice Éxodo, lo que dice Gálatas. ¿Sí? Estos años que aparecen acá son aproximados, porque recuerden ustedes que como no hay registros históricos de esos eventos, ni en Egipto, ni en otros lugares, entonces hay como que tratar de acomodar los años. Entonces, todo eso que les estoy mostrando es una forma de explicar, digamos, esa pregunta. Habrá otras, claro está, pero todavía no hay consenso. Bien, entonces, seguimos con la siguiente. En aquel tiempo vivían muchos años. ¿A qué edad se podía decir que estaba en la adultez? Pregunta de Dora Ortiz. Esta pregunta me pareció interesante porque es importante que ustedes entiendan lo que dice el mundo académico sobre, sobre la longevidad, ¿sí? Y qué dicen los textos sagrados como la Biblia sobre la longevidad. Para los académicos, jamás han existido personas que hayan vivido más de 200 años, ¿sí? Es decir, para los académicos no existe una evidencia de que personas hayan vivido tantos años. No existe. Existen leyendas que no se sabe si es verdad o mentira de personas, por ejemplo, en China, que incluso alguien, un chino famoso, que en este momento no recuerdo su nombre, vivió como 260 años, algo así. Pero todo queda como en la leyenda, ¿no? Como que no sabemos si realmente fue así o no. Pero para la comunidad académica, los seres humanos antiguos no vivían tanto tiempo. Entonces, claro, eso es uno de los debates que hay entre la academia y precisamente la religión, porque claro, en los textos sagrados dice, por ejemplo, que Matusalén vivió, no sé, casi 1000 años prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo los académicos explican que estos personajes
digamos, que aparecen en el libro de Génesis, vivieron tantos años, o sea, vivieron siglos. También este fenómeno ocurre en la historia sumeria. Por ejemplo, la lista de reyes sumerios que yo les mostré también habla de estos reyes y que dice que duraron muchísimos años gobernando, o sea, una cosa que se sale de la lógica humana. Y también cuando se analiza los reyes, o más, sí, los reyes egipcios, que los primeros reyes, según los historiadores egipcios antiguos, eran dioses y luego semidioses. Y también habla de años fantásticos. Entonces, para los académicos, eso no es una prueba, ¿sí? Y que eso hay que interpretarlo de otra manera. Entonces, ahí hay muchas hipótesis de cómo interpretarlo. Entonces, muchos académicos dicen, seguramente hubo una equivocación digamos, en numerar los años. Bueno, hay muchas explicaciones. La cuestión es que los académicos no creen que las personas en la antigüedad hayan vivido tantos años. O sea, más de 200 años, imposible. 150, muy poco creíble. 120 es más creíble. ¿Sí? Entonces, es importante, me gustó esta pregunta por eso, porque es un debate, sigue siendo un debate entre los académicos y bueno, los religiosos. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Profundidad sobre la Biblia Reina Valera y su traducción. El por qué retiran partes de algunos libros, de Yamilet Arana Esquivel. Una pregunta también muy interesante. Entonces, quiero mostrarles a ustedes, bueno, de esto ya hablamos. Quiero mostrarles a ustedes esta información sobre la Reina Valera. Voy a tratar de resumirles. La primera Biblia, bueno, no la primera Biblia, sino una de las primeras Biblias al castellano fue publicada en 1569, y la publicó Casiodoro de Reina, porque al parecer él era de una ciudad o un pueblo llamado Reina. Entonces Casiodoro de Reina, él publicó una Biblia que se llama la Biblia del Oso. ¿Sí? ¿Por qué se llama la Biblia del Oso? Porque al parecer fue como una editorial de Berna, Suiza, y en Berna tienen osos, es como un símbolo de la ciudad, son unos osos. Entonces, por eso se llama la Biblia del Oso. 1569, Casiodoro de Reina. Luego, en 1606, Cipriano de Valera, entonces aquí tenemos Valera, lo que hizo fue tomar la Biblia del Oso y obviamente pues la actualizó y publicó la Biblia del Cántaro, un cántaro como un cántaro de agua, 1606. Entonces, como ustedes verán, pues ya tenemos dos ediciones, la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina y la Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera. Luego, Lorenzo Lucena Pedrosa, si quieren escríbanlo. Lorenzo Lucena Pedrosa, él tomó eso que ya se había publicado e hizo una revisión. La cotejó con antiguas traducciones del hebreo y del griego, ¿sí? Y él sacó una nueva Biblia que se llama
bueno, tenía pues un nombre largo, antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traducciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego, así se llamaba, en 1862. 1862. Entonces, miren la diferencia entre 1606 a 1862. O sea, pasaron como 200 años, bueno, no sé matemáticamente, pero más o menos 200 años para que se produjera una revisión de la Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera. Y esa primera revisión que hizo Lorenzo Lucena Pedrosa prácticamente se volvió en la primera Reina Valera, en la primera edición Reina Valera. ¿Sí? Miren, ustedes ven ahí la Biblia del Oso, la primera edición Reina Valera, 1862 por Lorenzo Lucena Pedrosa, teólogo protestante. ¿Y saben qué hizo él? Que de pronto muchas personas no saben esto. Él quitó los libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos significa segundo canon, que son aproximadamente 12 libros. A veces lo reducen a 9 libros. Es decir, la Biblia de Cipriano de Valera, la Biblia del Cántaro, contenía los libros deuterocanónicos, que muchos de ustedes los conocerán como apócrifos. Es lo mismo. La Biblia del Oso también contenía los libros apócrifos o deuterocanónicos. No se sabe por qué Lorenzo Lucena Pedrosa, no se sabe por qué los quitó, o sea, no sabemos, no entendemos por qué en esa versión se quitaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya digamos, las Biblias anteriores a 1862 tenían los deuterocanónicos o lo que llaman los apócrifos. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que pasó, como para responder esta pregunta. Y también quiero contarles que la Reina Valera ha pasado por muchas ediciones, ¿sí? A propósito, para los que no saben cuáles son los deuterocanónicos, aquí están la oración de Manasés, tercer y cuarto libro de Esdras, el libro de Tobías, el libro de Judith, los pasajes en griego del libro de Esther, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, historia de Susana y la historia de Belí el dragón, que son los pasajes en griego del libro de Daniel, el libro de primera y segunda de Macabeos. Y acá en esta página, que ustedes la pueden consultar, se llama reinavalera.es. Ustedes la pueden consultar. Y acá está un poco la cronología de todas las revisiones de la Reina Valera, ¿sí? Miren, aquí les nombran precisamente la revisión de 1862, la revisión de Lorenzo Lucena Pedrosa, con el título original. Aquí fue donde se sacaron los deuterocanónicos y ya después las revisiones anteriores, miren todas las revisiones que ha habido. Lo interesante es que en el 2009, creo que es el 2009, no, en el 2006. En el 2006 la Reina Valera sacó una edición que se llama La Biblia del Siglo de Oro, publicada por la Sociedad Bíblica de España con motivo de celebrar los 440 años de la primera edición de la Biblia del Oso en 1569. Y lo interesante es que ellos, para hacer como ese reconocimiento, en esa edición de la Biblia del Siglo de Oro, incluyeron 9 de los deuterocanónicos, que eso ustedes lo pueden ver en YouTube. Si ustedes escriben Biblia Reina Valera con deuterocanónicos, ahí aparecerá el video en donde se hace oficial esa versión de aniversario.
donde se incluyen 9 de los deuterocanónicos. Sería interesante que ustedes vean lo que dice, creo que él es el presidente de la Sociedad Bíblica de España. Véanlo, interesante lo que él dice, interesante esta Biblia, también Reina Valera, pero siglo de oro, con los 9 deuterocanónicos. Por eso me pareció muy interesante la pregunta. Bien. Y luego, bueno, entonces vamos a seguir. Sobre la ley de Moisés con la ley de los sumerios, pregunta de Freddy Hernando Cortés. No entendí muy bien la pregunta, pero supongo que él quiere saber, no sé cuál es la relación que hay entre la ley de Moisés y la ley de los sumerios. Entonces, para ello, quiero que vayamos acá. Quiero presentarles a ustedes el código de Urnamo, código de Urnamo. El código de Urnamo. Entonces, este código es prácticamente el primer código legal conocido en la historia, ¿sí? El más antiguo conocido. Más o menos del año 2100 antes de Cristo. Y este código se llama código de Urnamo, que a propósito está relacionado con la ciudad de Ur, ¿sí? Entonces, aquí ustedes, si ustedes buscan, vamos a mirar acá a ver qué información nos da. Dice, el código de Urnamo es un código de leyes fechada entre los años 2100 y 2050 antes de Cristo. Entonces, cuando yo les expliqué a ustedes sobre la tercera dinastía de Ur, donde probablemente nació Abraham, más o menos estamos hablando en estas mismas fechas, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que Abraham haya estado familiarizado con el código de Urnamo es muy alta. Dice que este código precede al famoso código de Hammurabi, ¿sí? Que seguramente algunos de ustedes habrán escuchado el código de Hammurabi. Entonces les voy a mostrar imágenes del código. Se encuentra en un museo, creo que se encuentra en Francia. Pero miren, es una piedra negra y ahí está escrito, está el dios sentado, creo que es un dios que según los antiguos mesopotámicos fue este dios el que dio esa ley a ellos. Claro, se han hecho muchos estudios comparativos entre las leyes del código de Urnamo, las leyes del código de Hammurabi y pues la ley mosaica, y claro, hay muchas leyes muy parecidas. Este código de Hammurabi se puede resumir en ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Código muy severo también. Toda esa información ustedes la pueden encontrar por internet y enterarse un poco cuáles eran los castigos y qué era lo que se castigaba. Ahora, lo máximo que pueden hacer los académicos es simplemente comparar las leyes de esos diferentes códigos, ¿sí? Pero explicar algo más allá de decir, por ejemplo, que, no sé, que la ley mosaica surgió de ese código o al revés, eso ya, digamos que entramos a otro campo que es como de especulación y que no es fácil de probar ni lo uno ni lo otro, ¿sí?
Aquí solamente los académicos se interesan en entender que en Mesopotamia existía como una cultura en donde ciertos elementos eran muy parecidos, ¿sí? Es decir, que culturalmente escalonada, ¿sí? Ustedes lo pueden buscar por internet. Actualmente se encuentran las ruinas del Sigurat de la ciudad de Ur. Era un templo. Está en Irak, ¿sí? Y ustedes pueden ver imágenes. Miren, tiene la entrada principal, tiene escaleras a los lados, está dividido en 3 partes también, o sea, tiene un hall, tiene un lugar santo y también tiene un lugar santísimo, que en este caso es la parte de arriba de la pirámide, que solamente entra el sumo sacerdote, o sea, todo eso es administrado por sacerdotes, hay sacerdotes clasificados según una función. Entonces, claro, al comparar el Sigurat con el tabernáculo, muy parecido el concepto, ¿sí? Como les digo, preguntarse si primero fue el huevo o la gallina, pues es muy complejo, pero sí la estructura es muy parecida, es tripartita y también muchos de ellos están alineados según la salida del sol también. Los templos eran observatorios astrológicos, por lo menos los de Mesopotamia, ¿sí? Entonces aquí había sacerdotes, astrónomos, astrólogos, ¿sí? Y acá se concentraba toda la sabiduría, el conocimiento, aquí estaban los rollos, aquí estaba, ellos eran los que sabían la escritura. O sea, acá era como decir en la universidad, no tanto la universidad, sino era el centro del conocimiento, ¿sí? Aquí es donde se guardaban todos los secretos, todos los enigmas, ¿sí? Todo se guardaba allí y allí era la habitación del rey y de la deidad, ¿sí? Entonces eso era el Sigurat. Y cuando se habla de la Torre de Babel, Babel es Babilonia, entonces hay muchos académicos que piensan que tal vez la Torre de Babel se refiera a un Sigurat, al Sigurat de la ciudad de Babel, que ese Sigurat de la ciudad de Babel también existió, que se llamaba está aquí, de Babilonia, cuando fueron llevados a Babilonia, cautivos en Babilonia, pues estaba un Sigurat, ¿sí? De el dios Marduk de Babilonia. Entonces, todo eso ustedes lo pueden pues ver allí por internet. Y pues eso sería un poco para responder esta pregunta. Bueno, creo que nos queda tiempo para otra pregunta. Vamos a ver cuál es. El origen de los sumerios está relacionado con los Anunnaki. Según algunos traductores de las tablillas cuneiformes, ¿podría darnos su opinión al respecto? Pregunta de Olga Marina Moreno. Entonces, yo les había dicho a ustedes que los antiguos sumerios llamaban a sus dioses Anunnaki o Anuna, ¿sí? Y para los antiguos sumerios estos dioses eran prácticamente dioses que habían venido digamos, del cielo, ¿sí? Del firmamento. Y según las historias sumerias, estos dioses convivieron con ellos, es decir, eran dioses de carne y hueso, convivieron con ellos y en algún tiempo, según los sumerios, se fueron, los abandonaron. Entonces se fueron, pero dejaron como una estructura, una organización, dejaron el sistema sacerdotal, dejaron muchas cosas, ¿sí? Pero según los sumerios, o lo que se lee es que dice que estos dioses les prometieron a los sumerios que iban a regresar.
Entonces eso es muy importante saberlo porque por eso es que los sumerios empezaron digamos que ya estaban esos templos, pero ellos empezaron a observar el cielo precisamente para mirar cuándo era que iban a regresar esos dioses, ¿sí? Y a pesar de que no existían o ya no estaban, ellos siguieron haciendo los rituales y las festividades a los dioses, ¿sí? Con la esperanza de que algún día llegaran. Eso es lo que dicen los sumerios. Ahora, ¿qué dicen los académicos? Pues los académicos, como no pueden comprobar eso, pues dicen que eso es mitología sumeria. Entonces, eso es lo que podríamos decir en cuanto a esta pregunta, ¿sí? Hoy en día hay muchos científicos que están como que tratando de cuestionarse esto y decir, ¿qué tal si hayan existido seres así? Entonces están saliendo como diferentes teorías, pero obviamente son muy controversiales y pues existe el debate, como siempre. Bueno, entonces, ya con esto pues terminamos nuestra sesión de hoy. La verdad les agradezco a todos ustedes por su tiempo, por su disposición. Ya saben, dejen sus preguntas en el Drive, porque sus preguntas son muy importantes para que todos aprendamos. Entonces, desde la distancia, les mando un gran abrazo a todos, que tengan un feliz día, una feliz noche y nos vemos en otra próxima edición. Los quiero mucho. La información presentada a continuación por Iván D. Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.